en la cual contactamos el patrimonio. Y yo les señalé que el patrimonio es un conjunto de derechos, bienes, acciones, cargas y obligaciones valorables en dinero y que le corresponden a una persona. Reitero, el patrimonio es un conjunto de derechos, acciones, bienes, cargas y obligaciones valorables en dinero y que le corresponden a una persona. Fíjense que el patrimonio, tal como se los indiqué, está dividido en dos segmentos. El haber, en donde se incluyen lo que tenemos, los bienes que nos correspondan, y el debe, o el pasivo patrimonial, que es en donde se incluyen nuestras deudas, ¿verdad? Lo que debemos. Y la diferencia entre ambas determina en nuestra solvencia patrimonial. Si nosotros tenemos más bienes que deudas, somos solventes. O nuestra insolvencia, si tenemos más deudas, ¿verdad? Nos encontramos en un estado deficitario. Luego tratamos lo relativo a la naturaleza del patrimonio y dije yo que básicamente existen dos tesis que pretenden explicar la naturaleza del patrimonio. La tesis del patrimonio afectación es una tesis de origen francés, según la cual el patrimonio es una emanación de la personalidad. Y yo les recordé que en un momento dado, ustedes estudiaron los conceptos básicos del derecho, que son los conceptos básicos, lógicamente, del derecho civil, lo que es persona, lo que es personalidad y lo que es capacidad. Y dijimos que la personalidad, en su oportunidad lo señalamos, es una investidura jurídica que permite a las personas intervenir en las relaciones jurídicas precisamente ejercitando derechos y o cumpliendo obligaciones. Entonces, como la personalidad es algo abstracto, según los defensores de esta posición, se materializa o se concreta a través del patrimonio. Y dijimos que los postulados de esta teoría eran básicamente los siguientes: que solo las personas tenían patrimonio, que todas las personas tenían patrimonio, que el patrimonio era inalienable e indivisible. Las personas solo tenían un patrimonio. Y cuando les preguntaron los críticos de esta teoría a los expositores de la misma, ¿por qué dicen ustedes que todas las personas tienen patrimonio si basta con decursar por las calles de París para advertir que hay personas en estado de miseria absoluta? Entonces ellos exponían la famosa tesis de la bolsa, según la cual el patrimonio es una bolsa imaginaria que todos llevamos en el hombro. La misma, si está llena, refleja opulencia o riqueza, pero si está vacía, refleja pobreza. Entonces el patrimonio no es lo que está dentro, sino es la bolsa. Y el patrimonio es indivisible, porque una persona solo puede tener un patrimonio, una bolsa. La bolsa crecerá indefectiblemente si se va llenando, o disminuirá en el caso de la pobreza, pero siempre tendremos una bolsa. Y finalmente surgió una crítica en torno a esta posición, que ya no tiene posición, que ha sido superada, que es la tesis del patrimonio afectación, según la cual el patrimonio sí puede ser dividido. Una persona puede tener dos o más patrimonios, como lo ejemplificamos con la comunidad de gananciales, el régimen de la comunidad de gananciales, mediante el cual los cónyuges tienen la titularidad exclusiva del patrimonio que tenían antes de casarse y comparten mancomunadamente la titularidad del patrimonio que hacen cuando ya están casados. Entonces son titulares de dos patrimonios, de su patrimonio personal y del patrimonio que adquieren conjuntamente dentro del matrimonio. Ahí nos quedamos la última vez. Así es que, con el permiso de ustedes, les voy a presentar el temario de esta noche, que es el siguiente. Ya lo tienen a la vista, ¿verdad?
Así es, licenciado. Muchas gracias. Bueno, Sí. el patrimonio está conformado, como se los dije hace unos minutos, de derechos, bienes, acciones, cargas y obligaciones. Los derechos que están incluidos dentro del patrimonio son los derechos reales y los derechos personales. El objeto de este curso es estudiar los derechos reales. Y el día de hoy estamos empezando el análisis de los mismos. La primera pregunta que debemos responder es esta que aparece en la pantalla. ¿Qué son los derechos reales? Y debo señalar que no se ha formulado una única respuesta, no hay una respuesta unívoca, sino a lo largo de la historia se han formulado 3 respuestas. Repito, a la pregunta ¿qué son los derechos reales? Han sido presentadas 3 respuestas, que son las que aparecen con el número 1.1, 1.2 y 1.3. Las respuestas son la teoría clásica o romanista, la teoría personalista u obligacionista y la teoría ecléctica. Entonces exponemos inicialmente cuál fue la respuesta de la teoría clásica a la pregunta ¿qué son los derechos reales? Que aparece en el numeral 2. ¿Cómo explica la teoría clásica el concepto de derechos reales? Bueno, en principio he de recordarles algo que recurrentemente evoco, ¿verdad? E insisto, y tal vez hasta ya los tengo cansados de repetirlo, pero es fundamental tenerlo en cuenta. La cultura jurídica por excelencia es la cultura romana. Los romanos se destacaron preferentemente en el derecho. La estructura del derecho occidental está fundada en las exposiciones de los abogados romanos de la época clásica. Gayo, Papiano, Vulpiano. Y desde esa época, en las escuelas de derecho de Roma, ya se explicaba qué era el derecho real. Por supuesto, ellos lo explicaban de manera más alambicada, compleja y prolija. Pero nosotros hacemos una sinopsis de lo que ellos decían. Fíjense que aquí en estos 2 renglones y medio compendiamos lo que decían los romanos. El derecho real es una relación de poder inmediato y directo que una persona ejerce sobre un bien. Y aquí les presento una gráfica de lo que ellos concebían como derecho real. En principio, los romanos concebían el derecho real como una relación entre una persona y un bien. Como por ejemplo este señor que aparece a la izquierda, en donde dice persona, es propietario de una casa. Ese era un derecho real. La relación de propiedad entre una persona y sus bienes es una relación de derecho real. En este caso, esta es su casa, ¿verdad? Pero ¿cómo era esa relación? La relación tenía 2 características. Esa era una relación de poder inmediato y directo. Un poder que podía ejercerse de manera inmediata y directa. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestro teléfono celular. Es nuestro. Esa sería, según los romanos, una relación de derecho real. Porque nosotros ejercemos un poder inmediato y directo sobre nuestro celular. Si queremos hacer una llamada, pues lo tomamos y marcamos el número y lo contactamos. O si queremos consultar algo, pues lo extraemos de donde lo tengamos, de nuestra bolsa, y lo utilizamos de manera inmediata y directa. No necesitamos pedirle permiso a nadie, porque ese es un bien que nos pertenece. Ese es el derecho real según los romanos. Un vínculo, fíjense que insisto en eso, un vínculo entre una persona y un bien, que constituye una relación de poder inmediato y directo. Es inmediato y directo porque yo no necesito pedirle permiso a alguien para usar el teléfono. O este señor, como es el dueño de la casa, no tiene que pedirle permiso al vecino para entrar en ella, porque es de él. Entonces abre la puerta y
e ingresa a su casa. Repito, según los romanos, el derecho real era en principio un vínculo entre una persona y un bien. Y ese vínculo tenía la característica de ser una relación de poder inmediato y directo. Transcurrió mucho tiempo, realmente transcurrieron siglos, y esta teoría se tenía por aceptada, por indiscutida. Nadie se opuso a ella, fue aceptada por mucho tiempo. Casi hasta el inicio de la edad contemporánea. Fue hasta finales de 1800 cuando surgió otra teoría, que es la que aparece aquí con el número 3, que era la tesis personalista u obligacionista. Esta teoría, la tesis personalista u obligacionista, partía de una crítica que se formulaba a la teoría romana. Los romanos decían que el derecho real era, como aparece aquí, un vínculo entre una persona y un bien. Pero un abogado alemán de apellido Winchay, aquí está escrito el nombre, un jurista alemán de apellido Winchay, dijo, miren, la tesis de los romanos es incorrecta, porque las relaciones de derecho no se pueden dar entre una persona y un bien. Esas son relaciones económicas, ¿no? Porque los bienes son objetos del derecho, y si forman parte de nuestro patrimonio, son de nosotros, nosotros disponemos de ellos. Pero el derecho es una relación entre seres humanos. Si nosotros aceptamos la tesis de los romanos, una persona, por ejemplo, podría contraer matrimonio con una piedra, con una pared o con una puerta. Y eso no es así. El matrimonio se constituye entre personas. De igual forma, decía Winchay, el derecho real es un vínculo entre personas. Aquí a la izquierda está el dueño de la casa, que es una persona, y a la derecha están otras personas que son la colectividad. La colectividad no debe perturbar el ejercicio del derecho real del propietario. Y yo ejemplificaba de esta manera. Imaginémonos que una persona es aficionada desmedida al fútbol y tenía la pretensión de ver el partido de hoy por la mañana entre Brasil y México. Pero de repente no hay luz en su casa y no puede verlo. Entonces invade la casa del vecino, ¿verdad? Forza la puerta, no para robar ni nada, sino se entra a la sala y enciende el televisor. Eso es un delito, ¿verdad? Porque invadió la propiedad de otra persona. Entonces, el derecho real se caracteriza porque la colectividad debe respetar el derecho de otra persona. Las otras personas, como dice aquí, tienen que respetar el derecho de una persona. Si yo tengo mi teléfono en la bolsa y alguien llega y me lo extrae con el propósito de utilizarlo, esa es una actitud abusiva que puede rayar en el delito. Yo puedo llamar a una autoridad y con lo eficiente que son lo capturarían inmediatamente. Entonces, no, el derecho real conlleva una relación entre personas y las otras personas tienen que asumir una actitud respetuosa para el titular. Entonces adviertan la diferencia entre las dos teorías. La teoría clásica, que es la que aparece aquí en la pantalla, exponía en la antigua Roma que el derecho real era una vinculación entre una persona y un bien. Esa vinculación conllevaba el ejercicio de un poder inmediato y directo. La segunda tesis es la tesis personalista u obligacionista, expuesta por el profesor alemán Winchay. Dice que las relaciones jurídicas no pueden constituirse con los bienes, porque los bienes son objetos del derecho y los seres humanos somos sujetos del derecho. Entonces el derecho ha surgido para regular relaciones humanas. Y él expuso que el derecho real es una relación entre personas. El titular del derecho, el dueño de la casa, con el resto de la colectividad. La colectividad debe respetar ese derecho y no invadir la propiedad ajena, porque estaría cometiendo un delito. Esas son dos posiciones totalmente radicales.
Pero como en todas las discusiones de la enciclopedia jurídica, hay un criterio intermedio, ¿no? Una posición ecléctica, una posición integral o conciliadora, que reúne estos dos criterios. La posición ecléctica lo que hace es unir esas dos posiciones. Leamos el número 4. ¿Cuál es el criterio de la teoría ecléctica? Esta teoría reconoce la veracidad parcial de las dos teorías expuestas con anterioridad y fusiona el contenido de ambos, afirmando que el derecho real es un poder inmediato y directo que el ser humano ejerce sobre los bienes y produce una conducta respetuosa de abstención por parte de la colectividad. Es decir, la posición intermedia o posición ecléctica unió estas dos teorías. En la teoría romanista, que decía que el derecho real es un vínculo entre una persona y un bien que reviste las características de un poder inmediato y directo, y la posición de Winship, que decía que no, que la relación era entre personas y que las personas que integran la colectividad debían de asumir una actitud de abstención, una actitud de no perturbar al titular, una actitud respetuosa. Y finalmente surge un tercer criterio, es el criterio ecléctico que fusiona esas dos posiciones, y actualmente se estima y se considera que el derecho real es eso, un poder inmediato y directo que una persona ejerce sobre los bienes que le pertenecen y que produce la abstención respetuosa de la colectividad. Esa es la tesis que asume nuestro Código Civil y la incorpora en el libro segundo, que es el libro que nos sirve de base para el libro segundo del Código Civil, que nos sirve de base para desarrollar este curso. Seguidamente vamos a abordar el tema de la clasificación de los derechos reales. Ya dijimos que es un derecho real, ¿eh? Es un poder inmediato y directo que una persona ejerce sobre los bienes que le corresponden y que produce la abstención respetuosa de la colectividad, posición que fusiona los dos criterios ya señalados, el criterio romanista y el criterio de Winship, la teoría clásica y la teoría personalista. Ahora hablemos de la clasificación de los derechos reales. Fíjense que sobre este tópico existe discusión también, ¿verdad? Ustedes recordarán que hace unas clases, 3 clases, nosotros hablamos sobre la clasificación de los bienes y dijimos que regularmente cada autor que aborda un tema en donde hay que clasificar emite su propio criterio. Hay tantas clasificaciones como autores abordan un asunto. Y nosotros dijimos en aquella oportunidad, cuando hablamos de la clasificación de los bienes, que estábamos asumiendo el criterio de Castanto-Beñas porque es el que incorpora nuestro código. Por eso es que esa clasificación nos interesa. Ahora les repito lo mismo. Respecto a la clasificación de los derechos reales, hay tantos criterios, pero tantos criterios, como autores tocan el tema, ¿no? Pero a nosotros nos interesa este criterio, porque este criterio es el que reconoce nuestro código. Es un criterio que ha sido tomado de la literatura italiana, de la doctrina italiana. Y según esta clasificación, los derechos reales se dividen en 3 grupos, que son los que aparecen en el 5.1, 5.2 y 5.3. 5.1, 5.2 y 5.3. Esta clasificación nos habla de derechos reales plenos, de derechos reales de mero goce y de derechos reales de garantía. Esos son los 3 grupos que se reconocen en nuestro código. Esa es la clasificación que acepta nuestro código. Hablemos brevemente de cada uno de ellos. Los derechos reales plenos son los que confieren al titular el goce y la disposición. Dentro de los derechos reales plenos solo aparece una figura, que es la propiedad o dominio. Estos términos son sinónimos.
quieren decir lo mismo, aluden al mismo derecho. De tal cuenta que cuando nosotros hablamos de propiedad, estamos hablando... Y les pediría que me hagan favor de apagar su micrófono, por favor. Les decía yo que dentro de los derechos reales plenos solo aparece la propiedad o dominio, y que esos términos son sinónimos. Cuando hablamos de dominio estamos hablando de propiedad, y cuando hablamos de propiedad estamos hablando de dominio, quieren decir lo mismo. El derecho real más trascendente, más significado, es la propiedad, al punto que la propiedad es el fundamento de un sistema de producción, ¿verdad? Es el sistema capitalista. La propiedad privada es el fundamento del sistema capitalista. Y las constituciones liberales, así como la nuestra, le asignan tanta importancia que regulan la tutela, en principio, de la vida, después de la seguridad, y en tercer lugar, la propiedad. La propiedad es un derecho muy importante dentro de la estructura jurídico-económica de nuestra patria y del mundo occidental, ¿verdad? Entonces, dentro de los derechos reales plenos, que es el primer grupo, aparece la propiedad o dominio. Luego, en el 5.2 aparece el segundo grupo de derechos reales, que son los derechos reales de mero goce. Aquí aparecen 4 figuras, que son el usufructo, el uso, la habitación y la servidumbre. Fíjense que, como su nombre lo indica, los derechos reales de mero goce solo le confieren a las personas el goce, pero no la disposición. Los propietarios de un bien pueden disponer de él. Por ejemplo, si yo tengo un vehículo, puedo gozarlo trasladándome de un lugar a otro en el vehículo, y puedo disponer de él, puedo regalarlo, venderlo, alquilarlo, etc. Pero en los derechos reales de mero goce, no. Yo solo puedo gozar los bienes porque no son de mi propiedad. Estas figuras ya las vamos a estudiar en su oportunidad, pero por ejemplo el usufructo. El usufructo es un derecho real que consiste en aprovecharse de un bien de ajena pertenencia. Es un bien de otra persona que me concede la facultad de disfrutarlo por un tiempo. Por ejemplo, yo le digo a un hijo mío, mira, en lo que tú reúnes dinero para comprar tu casa, te voy a dar esta para que vivas en ella o la arrendes, y a los 10 años me la devuelves. Entonces él solo puede gozar. Las figuras que están incluidas dentro de los derechos reales de mero goce son el usufructo, el uso, la habitación y la servidumbre. Y finalmente aparecen los derechos reales de garantía. Dentro de los derechos reales de garantía solo se sitúan 2 figuras, la hipoteca y la garantía mobiliaria. Este es el único cambio que se ha operado en esta clasificación en la garantía mobiliaria, porque antes era la hipoteca y la prenda, pero la prenda fue sustituida hace poco tiempo, de unos 10 años, por la garantía mobiliaria. Entonces, repito, respecto a la clasificación de los derechos reales, cabe señalar que hay tantas clasificaciones como autores abordan el asunto, y si ustedes consultan diferentes textos, de seguro que van a encontrar criterios diferentes. Pero a nosotros la que nos interesa es esta, que divide a los derechos reales en 3 grupos. Y nos interesa porque esta es la clasificación que incorpora nuestro Código Civil. Nuestro Código Civil tomó esta clasificación de la doctrina italiana. Y aun y cuando algunos señalan que es una clasificación ya insuficiente, podrá serlo, pero es la que está en vigencia y tiene consecuentemente validez en Guatemala. Esta clasificación incluye 3 grupos de derechos reales. Los derechos reales plenos, en donde figura la propiedad o dominio y que confieren al titular el goce y la disposición de los bienes. Los derechos reales de mero goce, en donde aparecen el usufructo, el uso, la habitación y la servidumbre, y estas figuras, estos derechos, solo otorgan, como su nombre lo indica, el goce, pero no la disposición, porque la disposición solo le
corresponde al propietario. Y finalmente están los derechos reales de garantía, en donde solo aparecen dos figuras, que son la hipoteca y la garantía mobiliaria, que antes era la prenda. Y para concluir la temática de esta noche, vamos a hablar sobre el número de los derechos reales. Y fíjense que está en el número 6. Sobre este tema se ha formulado una pregunta: ¿cuántos derechos reales existen? Y en ese momento ustedes podrían decirme, mire, pero ¿de qué se trata esto? Si usted hace un minuto dijo que hay 7 derechos reales, cuando habló de la clasificación, dijo que los derechos reales se aglutinan en 3 grupos: derechos reales plenos, derechos reales de mero goce y derechos reales de garantía. Dentro de los que están la propiedad 1, el usufructo 2, el uso 3, la habitación 4, la servidumbre 5, la hipoteca 6, la garantía mobiliaria 7. Entonces, si ya nos dijo que esa es la clasificación que acepta nuestro código, ¿por qué nos sale preguntando cuántos derechos reales hay? Pues nos está confundiendo. Entonces yo les señalo lo siguiente. Fíjense que el tema del número de los derechos reales ha sido discutido en doctrina. En Guatemala está resuelto. Respecto al número de los derechos reales, hay 2 posiciones, hay 2 teorías. La que aparece con el 6.1 y la que aparece con el 6.2. La 6.1 es la teoría numerus apertus, o sea, del número abierto. Esta teoría expone que no se sabe cuántos derechos reales existen, porque como el derecho es cambiante y día con día se modifica, los ciudadanos, imagínense ustedes, son los que pueden crear figuras de derechos reales para resolver sus propias necesidades. No son los legisladores, sino son los ciudadanos. Y por eso no se sabe cuántas figuras de derechos reales existen. Repito, a la pregunta ¿cuántos derechos reales existen? Hay 2 posiciones. La primera posición es la teoría de los números apertus o teoría del número abierto, que es una voz latina, ¿no? Esta teoría expone que hay tantos derechos reales como puedan ser creados por los ciudadanos, ¿verdad? Entonces no se sabe cuántos existen, porque como el derecho cambia día con día, las personas pueden ir creando figuras de derechos reales a su libre albedrío, lo cual no es cierto, ¿verdad? Porque los derechos reales deben ser creados en una ley, no por los ciudadanos. Y además, una figura así, que posibilite que cada quien cree figuras, lo que va a generar es desorden, indisciplina, y el derecho lo que tiene como propósito es regular la relación en la sociedad. Entonces, la teoría de números apertus es una teoría que no se acepta. En alguna época tuvo vigencia y validez en algunos países, pero ya no. Ahora la teoría que se acepta es esta, la del numerus clausus, o sea, la de la lista en número de los derechos reales. Y en Guatemala, como en la mayor parte de países, se reconoce que solo existen los derechos reales creados y reconocidos por la ley. Entonces, en Guatemala se sigue la tesis numerus clausus y existen 7 figuras de derechos reales, que son las que ya expusimos: propiedad o dominio, usufructo, uso, habitación, servidumbre, hipoteca y garantía mobiliaria. Bueno, con esto concluimos la clase de esta noche y vamos a formular, como de costumbre, algunas preguntas mínimas, ¿verdad? Porque hay un examen que se está desarrollando en este momento, que es un examen de recuperación. Por ejemplo, le pregunto a Otto Escobar. Sí, le llamo, buenas noches. ¿Qué tal, Otto? ¿Cómo está? Le agradezco que conteste e intervenga. Le pregunto, fíjese que a la pregunta ¿qué son los derechos reales? Se han formulado 3 respuestas, es la que está en el número 1. ¿Cuáles son esas respuestas? Sí, solo señalen.
es la número 1, teoría clásica, la número 2, teoría personalizada o obliganista, y la número 3, teoría ecléctica. Muchísimas gracias. Soy Otto, le agradezco mucho. Ahora le pregunto a Estuardo Fernández. ¿Qué tal? Buenas noches, dígame. ¿Qué tal, Estuardo? Pues no, yo no le voy a decir nada. Usted es el que me tiene que decir a mí, Estuardo. Explíqueme, por favor, qué dice la teoría clásica respecto al concepto de derechos reales. ¿Cómo explica qué es un derecho real? La teoría clásica, pues, respecto a los juristas romanos, señalaban que el derecho real es una relación de poder inmediato y directo. Esto quiere decir que la persona tiene un poder sobre el bien. Es una relación de poder inmediato y directo, pues, sobre alguna cosa, algún bien personal. Sí, muchísimas gracias. Esa es una respuesta correcta. Muy bien. Bueno, le pregunto ¿a quién? A Ignacio Gilberto Martínez. Bueno, apareció que se adscribió. Licenciado, si quiere contestar. No, por favor, por favor. ¿Y con quién tengo el gusto? Mucho gusto saludarlo, le habla Dominga Grave. ¿Qué tal, Dominga? Me da mucho gusto saludarla. Oye, saludarlo nuevamente. No, Dios lo bendiga. El gusto es para mí, a usted también. Gracias. Usted es muy inquieta y siempre espontáneamente participa. A ver, Dominga, ¿tendría usted la fineza de referirse a la tesis personalista u obligacionista, que es la que aparece aquí? ¿Cómo explican ellos el derecho real? Fíjese, Lee, que estaba realizando su examen, entonces ahorita entré en qué no está. Aquí está. En la número 3. Sí, Gris dice que esta teoría fue formulada por el jurista alemán Wittgenstein, quien expuso que las personas no pueden sostener una relación jurídica con un bien. Esta relación, decía, será una relación material y económica, pero nunca jurídica. Las relaciones jurídicas solo pueden constituirse entre personas. Por esa razón, para esta tesis, el derecho real es un vínculo entre una persona y la colectividad que tiene que asumir una relación respetuosa de abstención en relación al derecho del individuo. Muchísimas gracias. ¿Y cómo le fue en el examen? Buenísimo. Muchas gracias, licenciado. Me alegra. Pero fíjese que me sorprende, porque usted siempre ha sido muy dedicada y ya tenía una zona muy alta conmigo. Pero me imagino que había tenido un problema con alguna materia del pensum introductorio, ¿verdad? Sí, no, nada que ver. Es que cabal, yo tuve problemas familiares ese día que me tocó el examen y entonces, sí, yo no tenía la cabeza en este mundo. Entonces yo realmente no realicé un buen examen con el otro licenciado que me estaba dando civil y entonces dejé mi curso, pero bendito sea Dios, ya estamos. A mí también me alegra mucho, Gracias. Le agradezco mucho su intervención. Buenas noches, licenciado, ¿puedo participar? No, por favor, participe. ¿Con quién tengo el gusto? Perdone. Con Evelyn Tejeda. Evelyn. Por favor, Evelyn, ¿qué dice la teoría ecléctica respecto a lo que son los derechos reales? Pues según lo que explicó el licenciado, una de las dos posiciones, tanto de los romanos como la del jurista Wittgenstein, es una posición intermedia, que quiere decir que el poder inmediato y directo que ejerce una persona sobre sus bienes y lo produce de una manera respetuosa. Muy bien, es una muy buena respuesta. Y para ir concluyendo, vamos a preguntarle a un caballero, vamos a ver, a Sergio le voy a preguntar, Sergio Taracena, que le pregunto cada sesión de clase. A la orden, Lick. Gracias, Sergio. Mire, ¿cuáles son las figuras que aparecen dentro de los derechos reales de mero goce? Es el 5.2. Ok. Entre ellos tenemos el primero, el usufructo, el segundo sería el uso, el 3, la habitación, y el 4, la servidumbre. Lo que hay que contemplar en este caso es que, como bien lo dices, mero goce no es propiedad de la persona que los va a utilizar. Claro. Muchas gracias, Sergio. Es usted muy fino, su respuesta es, a la orden, es absolutamente correcta. Yo también quiero participar.
Muy bien. ¿Con quién tengo el gusto? Perdone. Laura Alonso. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo está? Mucho gusto. Gracias, Mire, Laura, por favor, le pregunto sobre el número de los derechos reales. Hay dos posiciones. ¿Cuáles son las dos teorías que pretenden explicar cuál es el número de derechos reales que existe? Es la 6, 6.1 y 6.2. Exacto, licenciado. Sería la teoría Numerus Apertus, ¿Sí? la cual expone que existen tantos derechos reales como pueden ser creados por los ciudadanos y consecuentemente se ignora cuando existen, la cual usted indicó que no se aplica, ¿verdad, licenciado? Que no es realista porque no es conforme a lo que se debe aplicar en la actualidad y como debe de ser, ¿verdad? Exacto. Que no se puede dar, ¿verdad? Y la segunda es la teoría Numerus Clausus, la que expone que solo existen los derechos reales, creados y reconocidos por la ley, porque no se pueden crear cuantos derechos se nos ocurra, ¿verdad? Exactamente. Y consecuentemente, ¿cuántos derechos reales existen en la legislación guatemalteca? Existen dos. No. Perdón. 7, Lick. 7, sí, 7, licenciado. Ajá. A ver, ¿cuáles son? ¿Cuáles son, Laura? Perdón, Lick, ahorita son los derechos a partir del 5.1. Ajá, de usufructo, de uso, de habitación, de servidumbre, hipoteca y garantía mobiliaria. Pero le faltó uno que es el más importante, el que está en el 5.1. Ah, sí, derechos reales de pleno goce, ¿verdad? Sí, que es la propiedad. Y de disposición. Muchísimas gracias, no saben cómo les estoy agradecido por su participación tan espontánea. Muchas gracias, nos vamos a ver nuevamente. A usted le hace la clase más amena de esta forma. Le estoy muy agradecido, es usted muy fina. Nos vemos el día jueves para proseguir con lo relacionado con los derechos reales, que es el tema central de nuestro curso. Pues les deseo que descansen y que Dios los cuide y los proteja. Gracias. Muchas gracias, licenciado.